Hoy hablaremos de la omnipotencia de Dios. Lucas capítulo 1. El historiador Lucas empieza con un evento importante y narra un lugar llamado Nazaret, donde un ángel llamado Gabriel viene donde una virgen en Nazaret. Y el versículo 26 del Evangelio de Lucas dice: y este ángel le dice a la virgen que en su ser será concebido un varón y lo llamarás Jesús. Y esta virgen en su asombro le dice: ¿cómo va a hacer esto? Pues no conozco varón. ¿Y cómo va a ser posible? Porque no he tenido relaciones con un hombre. Y obviamente, en la mente de María, si en el orden de las cosas para que una mujer pueda quedar embarazada, tiene que tener relación con un hombre. Pero el ángel le dice de que el Dios que todo lo puede y que todo conoce, aún en su prima Elizabeth, es esta que está envejecida, ha concebido para sorpresa de María. Y veamos lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 34. María dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el versículo 36 sigue diciendo: y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. El ángel le dice a María de que su pariente, la que llamaban la estéril, ahora está embarazada y tiene 6 meses de embarazo. Y cuando María dice del cómo esto puede ser posible, nace el texto que a los evangélicos les encanta. Y está en Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque nada es imposible para Dios. Hay que tener para este texto un contexto en lo que el ángel se está refiriendo y no aplicarlo para todo como lo aplican la mayoría de cristianos en la actualidad. Hoy, basándonos en la expresión del ángel Gabriel de que nada es imposible para Dios, hoy vamos a hablar de la omnipotencia de Dios. Ya entendimos que la palabra omni quiere decir todo, lo abarca. Y la palabra potencia quiere decir poder. Es decir, cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, hablamos del poder ilimitado que tiene Dios. Dios es un ser con un poder ilimitado, por lo tanto decimos por la palabra de Dios de que Dios es un Dios omnipotente. Bíblicamente no encontramos la palabra omnipotente ni omnipotencia, pero a cambio encontramos la expresión todopoderoso en cantidades de veces en la Biblia. Y todopoderoso quiere decir que todo lo puede. Partiendo de este punto, Dios es omnipotente, el cual quiere decir que es el Todopoderoso. Como se descubre en la Biblia de que Dios es el Todopoderoso, y en primer lugar, Dios se manifestó a sí mismo, el Todopoderoso. Hay 2 razones, pero la primera es que Él mismo se manifestó. ¿Y a cuál hombre se lo dijo? Se lo manifestó a Abraham, cuando le dio a conocer todo su propósito en cuanto a la recuperación de su reino en la tierra. Y en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 1, dice: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Esto es importante porque aquel hombre oyó todo. Dios se lo dijo. E incluso en aquellos que no eran pueblo serían su pueblo después. Vemos cómo Abraham escucha toda la narración y Dios le dice: esto va a suceder y esto va a ser posible porque yo soy el Todopoderoso. Dios le está diciendo de que todo lo que le está diciendo se va a cumplir. Primero, porque Dios es omnisciente, porque lo conoce todo, pero también te estoy afirmando y te doy la promesa de lo que yo te digo se cumplirá. Y haré posible que se cumpla, porque para mí no hay imposibles, porque yo soy un Dios todopoderoso. Ahora, solo Jehová tiene esta característica, esta virtud, y solo Él la tiene y nadie más. ¿Por qué? Aunque Satanás es poderoso, no es el todopoderoso. Aunque Jesús
el Hijo de Dios, es poderoso, no es el Todopoderoso. ¿Quién es el único Todopoderoso? Y ese es Jehová. En el libro de Job, capítulo 37, versículo 23, dice: Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Aquí la palabra dice de que Jehová es el único todopoderoso, y Job explica el por qué, el cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio, y por esto no lo alcanzamos. Algo importante: la imagen de Dios, ¿quién es? Lo es su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo dijo: quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y con esta frase deja claramente de que nadie puede alcanzar la posición de poder que tiene el Padre. Podemos decir lo que dice la palabra de Dios: yo soy Jehová y fuera de mí no hay nadie, yo soy el único. ¿Quién es todopoderoso? Jehová, el Padre, el Dios verdadero. Y de ahí para abajo, muchas criaturas podrán recibir poder, pero el Todopoderoso es Jehová. Job capítulo 11, versículo 7 dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Diga: ¿llegaré yo a la perfección del Todopoderoso? Y no es así. Es una insensatez de que alguien intente asemejarse al Todopoderoso. ¿Quién lo hizo? Satanás. Isaías capítulo 14, versículo 14 dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aunque no se atrevió a decir seré igual a Dios, sí dijo seré semejante, me voy a parecer. Y esto lo vemos en la Torre de Babel, presumiendo de que tienen la perfección de Dios. Y por afirmaciones como estas, hoy muchos se hacen jueces de otros y lastimosamente, ¿y si me salvo o no? No es porque si Dios me condena, sino porque otros me están condenando. Aunque Dios no ha dado su veredicto, y sin embargo otros ya dicen este se salva y este se condena. La palabra de Dios dice, como lo dice Job, de que nadie puede pretender en llegar a la posición de Dios, porque en primera medida la Biblia nos dice, por palabras del mismo Dios, quien le dijo a Abraham: yo soy el Todopoderoso. La segunda razón es por sus obras. Del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen por ahí. Así que tenía que demostrar. Así como le dijo a Abraham y como lo hizo por sus obras, Dios demuestra de que es el Todopoderoso, y la única forma de demostrar que es el Todopoderoso es que ponga en funcionamiento su poder inagotable. ¿Y cómo lo hizo? Puso en acción su poder. En el libro de Génesis capítulo 1, Dios, Jehová, demuestra su poder. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué es el Espíritu? Su poder. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios: sepárese en las aguas y descúbrase lo seco, y así fue. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y los produjo. Dijo Dios: produzca la tierra hierba y árbol que dé semilla y fruto, y animales según su género, y lo hizo. Y dijo Dios: hagamos al hombre, y lo hizo. Con esto, Dios no solamente dijo ser el Todopoderoso, sino también lo demuestra por sus obras, de que Él es el Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y cantan el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Como dice que son sus obras, son grandes y maravillosas, y por esto Dios es el Todopoderoso. Y estas definen de que Dios es todopoderoso porque Dios todo lo puede. Y aquí comienza nuevamente el problema, como en todo cuando vimos la omnisciencia. Y decimos de que Dios todo lo conoce, y dicen de que Adán pecó, pero Dios sabía de antemano de que iba a fallar. Y si lo sabía, ¿para qué lo creó? Y ponen a Dios en tela de juicio.
Lo mismo pasa al decir de que Dios es todopoderoso, de que todo lo puede, porque ¿por qué no impidió de que el hombre se rebelara? Si Dios es todopoderoso y todo lo puede, ¿por qué dejó que Satanás tomara el reino de Dios en la tierra? Si Dios es todopoderoso y todo lo puede, ¿por qué un ser querido muere? Y si Dios es todopoderoso y todo lo puede, ¿por qué nos enfermamos? ¿Y por qué estamos como estamos si Dios es todopoderoso? Estas serían las preguntas. Y para esto hay que comprender lo que la palabra dice cuando se lee el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Este verso tiene un contexto, el cual me obliga para no tomar este verso y aplicarlo en cualquier forma o manera, porque para esto existe un contexto. Ahora, esto no le quita la posición a Dios, pero sí nos da el entendimiento y la razón por la cual el ángel dijo: para Dios no hay nada imposible. ¿Cuál es el contexto? Según lo que el ángel dijo, para Dios no hay nada imposible, hay dos razones. Número 1, humanamente es imposible que una mujer conciba sin tener relaciones o coito con un hombre. Y número 2, el ángel le dice a María: aunque una mujer esté vieja como Elizabeth, para concebir, esto no es imposible para Dios, porque Él puede abrir la matriz y así está, que no concebía lo pueda hacer. El contexto ahí es aplicable por lo que Dios iba a hacer en María y en Elizabeth, lo cual quiere decir de que la segunda razón por la cual sabemos de que Dios es todopoderoso, lo sabemos por sus obras. ¿Cuándo se utiliza esta expresión fuera del contexto? Como cuando en los púlpitos les dicen: Dios te va a dar una casa, porque para Dios nada es imposible, y no te da la casa. ¿A quién hace quedar mal este predicador? A Dios, porque utilizó un texto fuera del contexto. Lo mismo pasa cuando alguien está agonizando, llaman al pastor pensando de que con la oración de aquella persona moribunda se va a levantar, por el decir de que para Dios no hay nada imposible y al otro día se murió. ¿A quién hacen quedar mal? A Dios, y esto no es así. Por eso es tan importante el conocimiento, porque si tengo o no tengo el conocimiento, yo libre a Dios o lo comprometa más. Queda claro del por qué Dios es omnipotente, el Todopoderoso. Primero, porque Él mismo lo manifestó. Y segundo, por sus obras creadas. Pero aunque siendo Dios el Todopoderoso y que todo lo puede, hay cosas que Él no puede hacer y son un imposible para Dios. Volvamos a lo que el ángel dijo: para Dios no hay nada imposible. Dios tiene imposible, diga conmigo sí. ¿Será que los imposibles de Dios le quitan poder, autoridad y dominio? En ninguna manera. No, los imposibles de Dios lo exaltan aún más. Número 1, para Dios es imposible mentir. Números capítulo 23, versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esto quiere decir de que no existe la posibilidad de que Dios mienta, porque su naturaleza es la verdad y por eso le es imposible. Hebreos capítulo 6, versículo 18 dice: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Pablo habla de la promesa y el juramento. Número 2, otra imposibilidad. ¿Cuál? No puede crear otro Dios como Él, porque aunque Dios es todopoderoso en su extensión de su poder y puede crear y dar vida a criaturas, los crea inferiores a Él. Dios está imposibilitado para crear un ser superior a Él. Ahora, ¿esto le quita autoridad, dominio y excelencia? No, antes lo pone en la cúspide y sobre Él no hay nadie. Y número 3, otro imposible para Dios es que Él no puede quebrantar sus principios, sus mandamientos y leyes. Dios se rige por estos principios. Dios es todopoderoso, sí, pero Dios rige su poder por sus normas, por sus leyes y por su naturaleza. En el libro de Job, capítulo 8, versículo 3 dice: ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? En ninguna manera. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4 dice: porque Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es recto y justo. Lastimosamente, muchos ponen a Dios como si fuese una lamparita de deseos. La frotan para que salga el genio y les conceda el deseo.
solucionándoles el problema. Y tristemente no es así. Si eso fuera así, no habrían evangélicos pobres ni enfermos. El poder de Dios está predeterminado por sus principios y por su naturaleza. Si Dios es amor, Él se va a regir por este principio. Si Dios es justo, Él no pervertirá su justicia porque Él se rige por sus reglas, estatutos y sus leyes. Apocalipsis capítulo 16, versículo 7 dice: también oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Qué aprendimos? Número 1, que la palabra omnipotencia no está en la Biblia, pero a cambio encontramos una expresión que es exactamente lo mismo, de que es un Dios todopoderoso. Número 2, ¿por qué sabemos que Dios es todopoderoso? Porque Él mismo se lo manifestó a Abraham. Y número 2, lo contemplamos por sus obras creadas. Número 3, aunque la Biblia dice de que nada es imposible para Dios, por la Biblia sabemos de que Dios sí tiene imposibles, partiendo del hecho, en no mentir, no conoce otro Dios, ni lo puede crear como Él. Y Dios tiene otro imposible en su poder, el cual es predeterminado, se rige por sus normas, reglas y sus estatutos, siendo su naturaleza. Si la palabra de Dios dice que Él es vida, para Dios es imposible morir, porque su naturaleza es vida. Y si Dios no hace cosas, es porque está predeterminado por sus reglas, mandamientos y sus principios, porque Él no pervertirá el derecho ni la justicia, y esto lo hace único, y fuera de Él no hay nadie. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.